Mi madre vendió mi infancia por dinero. Historia completa. Hola, soy hombre, tengo 32 años, y si tuviera que resumir mi infancia en una sola frase, sería, yo era un producto, no un hijo. Lo que voy a contar no es fácil de poner en palabras porque por mucho tiempo pensé que era normal, pensé que así era la vida, que las madres hacían lo que fuera por sus hijos, incluso si eso significaba usarlos. Desde que tengo memoria, mi madre me metió en cada programa de asistencia social posible. Era experta llenando papeles, inventando historias, exagerando enfermedades. Me decía que era, por nuestro bien. Y con apenas 5 años ya sabía repetir frases que ni entendía frente a asistentes sociales. Mi papá me abandonó, a veces no comemos, estoy enfermo y necesito ayuda. Pero lo que nunca entendí de niño era por qué siempre tenía que mentir. ¿Por qué cada vez que conseguíamos ayuda, mi madre compraba cosas para ella, ropa cara, perfumes, salidas? Yo seguía con los mismos zapatos rotos y los mismos almuerzos fríos en la escuela. A los 8 años, me hizo decir que tenía problemas de aprendizaje para que me dieran tutorías gratis y un subsidio adicional. Yo no tenía ningún problema, era un buen estudiante, pero cada vez que intentaba decir la verdad, me callaba con una mirada que me congelaba el alma, y cuando cumplí 10, dio un paso más allá. Empezó a usarme para chantajear a familiares. Decía que estaba enfermo, que necesitaba medicinas, que si no ayudaban, yo no sobreviviría. Llegué a escucharla llorando por teléfono inventando que yo tenía cáncer. Esa fue la primera vez que sentí odio por ella, con solo 10 años. Lo peor era que todos le creían. Mis tíos, mis abuelos, incluso vecinos hacían colectas. Me preguntaban cómo me sentía, me daban abrazos, me regalaban juguetes. Yo no sabía qué decir. Y si llegaba a dudar frente a alguien, mi madre me castigaba después. Todo lo que hago es por ti, repetía. Sin mí, estarías en la calle. Así que haz lo que te digo. Cuando tenía 13 años, ya había aprendido a mentir con naturalidad. Me volví parte de su teatro. Decía lo que había que decir. Fingía enfermedades. Me presentaba como víctima. Y odiaba cada palabra que salía de mi boca. Pero nada de eso me preparó para lo que haría después. Porque a los 15 años, mi madre encontró una forma aún más lucrativa de vender mi infancia. Una que cambiaría para siempre la manera en que la veía. Cuando cumplí 15 años, pensé ingenuamente que lo peor ya había pasado, que las mentiras, los teatros y las manipulaciones eran el límite, pero mi madre siempre encontraba la forma de ir un paso más allá. Fue ese año cuando empezó a presentarme a gente. Al principio eran visitas aparentemente inofensivas, amigos de ella, conocidos que venían a la casa a saludar. Todos adultos, siempre hombres mayores. Yo no entendía qué hacían ahí ni por qué siempre querían hablar conmigo a solas. Al principio solo me pedían que les contara cosas de mi vida, que hablara de mis problemas, de cómo luchaba por salir adelante. Luego comenzaron a llegar con sobres de dinero. Mi madre decía que eran donaciones. Yo sabía que no era cierto. Con el tiempo, entendí que estaba participando en una especie de mercado de lástima. Mi madre me usaba como una historia viviente para sacar dinero de gente que buscaba sentirse bien ayudando a un pobre chico en situación difícil. Y cada vez que uno de ellos dejaba dinero, mi madre lo celebraba como si hubiera ganado la lotería. Pero la cosa no paró ahí. Un día, me dijo que necesitaba que la acompañara a una reunión importante. Me llevó a un restaurante elegante donde nos esperaba un hombre de unos 50 años. Era rico, se notaba. Al final de la cena, mi madre me dijo, vas a visitarlo un par de veces al mes, te va a ayudar con tus estudios. Yo no entendía por qué un extraño querría ayudarme a cambio de pasar tiempo conmigo. Y aunque nunca pasó nada inapropiado, el solo hecho de que mi madre me ofreciera como compañía a cambio de dinero me hizo sentir como un objeto. Ese fue el momento en que dejé de verla como mi madre. A partir de entonces, empecé a verla como una persona capaz de vender cualquier cosa, incluso a mí. Cuando cumplí 17, la situación se volvió aún más retorcida. Me obligaba a escribir cartas tristes para ONGs y fundaciones, a aparecer en fotos con cara de sufrimiento, a contar historias falsas de abuso y abandono. Ganaba dinero con cada mentira, y cada vez que alguien nos daba algo, me recordaba que se lo debía todo a ella. La gota que colmó el vaso llegó cuando me consiguió una beca universitaria bajo el pretexto de que venía de un hogar violento. En la entrevista, me pidió que dijera que mi padre me había golpeado durante años. Nunca conocí a mi padre. La odié con cada fibra de mi ser, pero seguí mintiendo, porque tenía miedo.
porque dependía de ella, y porque no sabía otra forma de vivir. Fue justo antes de cumplir 18 cuando decidí que tenía que escapar de todo eso. Pero la libertad no era fácil, y descubrir lo que había hecho con el dinero que consiguió a mi costa fue el golpe final que me terminó de romper. Y esa verdad, la descubrí de la forma más dolorosa posible. Cuando cumplí 18 años, tenía un solo objetivo: irme de esa casa y no volver nunca más. Había pasado demasiado tiempo siendo su herramienta, su historia de lástima, su producto. Pensé que al ser mayor de edad, podría alejarme de todo y empezar de cero, pero escapar de alguien así no es tan fácil. Mi madre no solo controlaba mi vida emocionalmente, también tenía control total de mi dinero, mis documentos, mis decisiones. Cualquier intento de independencia era saboteado con chantajes o mentiras. Si te vas, le diré a todos que me maltrataste. Si me abandonas, me quitarán el apoyo que tú conseguiste. Si desapareces, nadie más te ayudará. Era una jaula invisible, pero jaula al fin. Un día, revisando unos papeles en su habitación mientras ella no estaba, descubrí lo que jamás pensé que encontraría: extractos bancarios, recibos de transferencias y contratos a su nombre. Durante más de 10 años había recibido cantidades enormes de dinero a mi costa. Dinero que nunca vi, que nunca usó para mi bienestar. Había comprado un terreno, un auto nuevo, viajes, joyas. Todo mientras yo crecía pensando que éramos pobres. Lo peor fue una carpeta que encontré al fondo de un cajón. Era un expediente con mi nombre y fotos mías desde los 6 años. Las acompañaban historias falsas, abuso, enfermedades, intentos de suicidio. Era un catálogo de mentiras que había usado para conseguir becas, donaciones y hasta indemnizaciones del Estado. No sabía si llorar, gritar o reírme con rabia. Me sentí usado, violado emocionalmente, manipulado al punto de no saber quién era. Mi vida entera era una mentira que alguien más había escrito. La confronté esa misma noche. Me senté frente a ella con todos los documentos en la mesa. Por primera vez en años, no temblé al hablar. Sabía que eras capaz de mentir, pero no sabía que podías llegar tan lejos, le dije. Ella no negó nada, solo suspiró y me miró con frialdad. Lo hice por los dos. Y si no fuera por mí, tú no serías nadie. Esa frase me atravesó el pecho. No era arrepentimiento, no era culpa, era orgullo. Decidí que era suficiente. Esa noche empaqué mis cosas y me fui. No sabía a dónde iba, no tenía dinero ni un plan, pero era libre, o al menos eso creí. Semanas después, recibí un correo que me hizo entender que la historia no había terminado. Era de una de las fundaciones a las que habíamos engañado. Me informaban que estaban investigando irregularidades en los documentos y que podría enfrentar consecuencias legales si no cooperaba. Ahí entendí que mi madre no solo había vendido mi infancia, también había hipotecado mi futuro. Y el verdadero infierno recién comenzaba. Pensé que al irme de esa casa todo terminaría. Pensé que con solo alejarme podría empezar de nuevo, limpiar mi nombre y dejar atrás esa vida construida sobre mentiras. Pero lo que no imaginaba era que el pasado no se borra tan fácil, y mucho menos cuando ha sido cuidadosamente documentado por alguien como mi madre. Las semanas después de irme fueron un caos. No tenía un lugar fijo donde dormir, sobrevivía con trabajos temporales y apenas podía pagar la comida. Pero lo peor era el miedo constante de que ese correo de la fundación fuera solo el principio. Y lo fue. A los pocos meses me citaron para una declaración oficial. La investigación era real. Varias organizaciones se habían dado cuenta de inconsistencias en las historias que mi madre había presentado. Había solicitudes con diagnósticos falsos, firmas que no coincidían y hasta testimonios fabricados con mi nombre. Y como todo estaba bajo mi identidad, yo era el principal sospechoso. Intenté explicarles la verdad. Les conté que era menor cuando todo comenzó, que había sido manipulado, que muchas de esas historias ni siquiera las conocía. Algunos me creyeron, otros no tanto. Y mientras esperaba el resultado, vivía con la ansiedad de que mi vida, recién comenzada, se arruinara antes de despegar. Lo más doloroso fue enterarme de que mi madre seguía haciéndolo, incluso después de que me fui. Había comenzado a adoptar a otros chicos del vecindario, menores en situaciones vulnerables, y repetía el mismo patrón de historias inventadas, falsas enfermedades, donaciones, becas. Ella seguía enriqueciéndose con el sufrimiento ajeno, y yo no podía hacer nada. Una noche, decidí enfrentarla por última vez, no por mí, sino por esos chicos que estaban cayendo en el mismo ciclo que yo. La busqué en su casa, mi antigua casa, y la encontré como si nada hubiera pasado,
tomando vino en el sofá. ¿Por qué lo sigues haciendo?, le pregunté con rabia. Porque es lo único que sé hacer, respondió sin pestañear. ¿Y por qué funciona? Esa respuesta me rompió de una manera diferente. Ya no era solo ira ni dolor. Era una mezcla de asco y tristeza profunda. Esa mujer no era mi madre. Era una estafadora profesional, y yo había sido su primer proyecto exitoso. Salí de ahí decidido a denunciarla. Hablé con las autoridades, con las organizaciones, con todo aquel que pudiera escucharme. Les conté cada detalle de lo que había hecho, de cómo había manipulado a decenas de personas, incluido a mí. El proceso fue largo, desgastante y emocionalmente brutal. Mientras tanto, el juicio por fraude seguía abierto. Yo seguía siendo investigado, aunque lentamente lograba demostrar que había sido víctima, no cómplice. Pero mi madre, ella se movía con astucia, cambiaba de dirección, usaba otros nombres, inventaba nuevas historias. Creí que nunca la atraparían, pero el destino, por alguna razón, decidió ponerse de mi lado. Un día recibí una llamada, habían arrestado a mi madre. Fue hallada culpable de fraude, estafa y falsificación de documentos. El día del juicio, cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi remordimiento, ni siquiera odio, solo indiferencia. Siempre fuiste demasiado débil para este mundo, me dijo al pasar junto a mí, esposada. Y en ese momento entendí que, aunque la justicia se estaba haciendo, la herida que me dejó nunca iba a sanar del todo. Porque cuando una madre vende tu infancia, no te quita solo el pasado, también te roba la capacidad de confiar en el futuro. Pero todavía faltaba lo peor, porque justo cuando pensé que todo terminaría con su arresto, una última verdad salió a la luz. Una que cambiaría para siempre lo que creía saber sobre mí mismo. Creí que con verla esposada y escoltada por la policía todo terminaría, que por fin podría cerrar ese capítulo enfermo de mi vida y seguir adelante. Pero estaba tan equivocado, porque lo que vino después fue aún peor que todo lo anterior. El juicio seguía en curso y, como parte de la investigación, las autoridades solicitaron acceso a todos los documentos que mi madre había usado para sus campañas de ayuda, papeles médicos, registros escolares, certificados, y fue entonces cuando algo no cuadró. Un investigador me llamó un día para revisar mi expediente original y lo que dijo me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Hay irregularidades en tu partida de nacimiento, me dijo con voz seria. Nombres tachados, firmas distintas, incluso fechas que no coinciden. Pensé que era otro error más dentro de su larga lista de mentiras, pero no lo era. Era mucho más profundo. Empezaron a investigar y los resultados fueron devastadores. Mi madre no era legalmente mi madre, o al menos no lo había sido desde el principio. Mi nacimiento no estaba registrado con su nombre original. Al parecer, me había adoptado en secreto, o peor aún, me había comprado. Cuando la confronté en prisión durante una de las visitas supervisadas, no lo negó. Solo me miró con esa calma perturbadora que siempre tuvo y dijo, nunca fuiste mío, pero eso no importa. Te di una vida que de otro modo nunca hubieras tenido. Sentí que me faltaba el aire. Todas las piezas encajaban de golpe, su desapego emocional, la facilidad con la que me usó, su falta total de remordimiento. Para ella yo no era su hijo. Era una inversión, un recurso, un producto. Con la nueva información, el caso tomó otro rumbo. Ya no era solo un fraude económico, también había una posible red ilegal de adopciones detrás de todo. Los investigadores comenzaron a indagar y descubrieron que mi madre había gestionado al menos 3 adopciones más, todas con documentos falsificados. Yo había sido el primero. La noticia explotó en los medios. Me buscaron periodistas, abogados, incluso personas que creían haber sido víctimas del mismo esquema. Y en medio del caos, recibí una llamada inesperada. Hola, creo que soy tu hermana. Esa frase me dejó en shock. La mujer al otro lado del teléfono tenía casi mi misma edad. Había sido adoptada ilegalmente por otra familia en otra ciudad, en circunstancias sospechosamente similares a las mías. Y no era la única. Poco a poco, otras 2 personas se comunicaron conmigo con historias parecidas. Éramos 4. 4 vidas robadas, vendidas y utilizadas. Nos reunimos unas semanas después. Fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Estábamos sentados en una cafetería, observándonos, reconociendo rasgos en común, intentando entender qué significábamos los unos para los otros. No sabíamos si sentirnos felices por encontrarnos o devastados por el motivo que nos había unido. Yo no paraba de pensar en algo. Si mi madre había hecho esto una vez, ¿cuántas más personas habría engañado? ¿Cuántas vidas había destruido para llenarse los bolsillos?
Intenté buscar a mis padres biológicos. No fue fácil. Los registros estaban alterados, muchos documentos desaparecidos. Pero poco a poco aparecieron pistas. Y cada pista me llevaba más cerca de una verdad que no sabía si estaba preparado para escuchar. Una noche, mientras revisaba viejos archivos policiales, encontré lo que sería el detonante del siguiente capítulo de mi vida. Mi madre no había actuado sola. Había un nombre que aparecía una y otra vez en los documentos. Un nombre que no reconocía, pero que estaba directamente relacionado con mi adopción y con las otras tres. Y cuando finalmente supe quién era, todo cobró un sentido aún más oscuro, porque esa persona era parte de mi familia biológica. Nunca pensé que mi historia pudiera volverse aún más retorcida, pero lo que descubrí después superó incluso mis peores pesadillas. Ese nombre que aparecía en los archivos no era un desconocido cualquiera, era mi abuelo biológico, el padre de la mujer que siempre creí que era mi madre, y el hombre que, según los registros, había organizado mi venta. Tuve que leerlo varias veces para creerlo. Resulta que mi madre no solo sabía que yo no era su hijo biológico, ella misma había participado en el proceso desde el principio. Era parte de un trato familiar. Mi madre biológica, su hermana menor, quedó embarazada siendo adolescente, y la familia decidió que lo mejor para limpiar el honor era que el bebé desapareciera discretamente. Ese bebé era yo. Según los informes, hubo discusiones, dinero de por medio, incluso amenazas. Y al final, mi abuelo decidió que el problema sería más útil si se convertía en negocio. Así fue como mi madre me adoptó, pero no por amor, sino por dinero. Lo más doloroso no era solo que me hubieran vendido, sino que todos lo sabían. Mis tíos, mis abuelos, incluso algunos familiares lejanos. Todos guardaron silencio durante años mientras yo vivía una mentira. Quise odiarlos. De verdad lo intenté, pero mi cabeza estaba hecha un caos. Porque si bien me habían robado mi origen, también, en cierto modo, me habían dado una vida imperfecta, manipulada y llena de mentiras, pero vida al fin y al cabo. Aún así, no podía quedarme callado. Decidí enfrentar a mi familia biológica. Fui a su casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y cuando mi madre biológica abrió la puerta, el mundo pareció detenerse. No había odio en sus ojos, solo culpa. Lloró apenas me vio. Lo siento, susurró entre lágrimas. Era una niña. Me obligaron. Me dijeron que era lo mejor para ti. No supe qué decir. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería gritarle todo el dolor que había cargado durante años. Al final, solo pude preguntarle, ¿alguna vez pensaste en buscarme? Todos los días, respondió. Pero cada vez que lo intentaba, tu madre me lo impedía. La rabia regresó con más fuerza. Mi madre adoptiva, la mujer que me había usado como herramienta de manipulación y fuente de dinero, también me había robado la oportunidad de conocer a mi verdadera madre. Los meses siguientes fueron un torbellino: juicios, declaraciones, entrevistas con psicólogos, abogados y periodistas. Mi madre adoptiva fue condenada a prisión no solo por fraude, sino también por su participación en una red de adopciones ilegales. Mi abuelo murió antes de que pudiera enfrentar cargos. Y yo quedé con una herida que no sabía si algún día cerraría. Pero no todo fue oscuridad. Poco a poco empecé a construir una relación con mi madre biológica. No fue fácil. Hubo silencios incómodos, reproches, muchas lágrimas. Pero con el tiempo, comenzamos a sanar. Incluso conocí a mis hermanos biológicos. Al principio fue extraño, como si estuviera invadiendo una vida que no era mía. Pero con el paso del tiempo, se sintió natural. Era como si un pedazo que siempre había faltado finalmente estuviera en su lugar. Ahora, años después, miro atrás y me doy cuenta de que mi infancia fue vendida, sí, pero mi presente lo construyo yo. Y aunque todavía cargo con el dolor, también cargo con la verdad. Esa verdad que durante tanto tiempo me negaron y que ahora me pertenece. A veces la gente me pregunta si perdoné a mi madre adoptiva. La respuesta es complicada. No la odio, pero tampoco la absuelvo. Lo que hizo me marcó para siempre, y aunque ella perdió su libertad, yo perdí algo mucho más valioso: la inocencia de mi historia. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.